Shalom Ubrajá, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, página 48 del Tratado de Sukkah, cuarto capítulo. Vamos a ver tres Mishnayot, dos muy cortitas y una que se extiende un poco más. Nos habla nuevamente sobre Shemini Atzeret, la primera de ellas, la segunda también sobre Shemini Atzeret, y la cuarta nos habla sobre la mitzvah particular que había durante la fiesta de Sukkot, cuando había Bet HaMikdash, que es lo que se llama Nisuch Amaim, es decir, el vertido del agua sobre el altar. Vamos a compartir la hoja con todo el mundo. Espero poder seguir el ritmo para que sea visible para todo el mundo. Comenzamos justo ahí arriba, donde está marcada la Mishnah. Nos dice, Halel, Halel, Halel Beasimcha Shmona. Es decir, la lectura del Halel completo, sabemos que se hace durante toda la fiesta de Sukkot, Ve ha simcha, y la simcha se refiere a los shalmei simcha, es decir, las ofrendas que se hacían por la alegría de la fiesta, los shelamim, ketzad, ¿cómo es? ¿Cómo es que son 8 días? Melamed, shechayav adam behalel ubesimcha, ubechbod yom tov aharon, shechag keshear yemot echad. Es decir, de aquí, nosotros aprendemos que en el octavo día, lo que se llama Shemini Hag Atzeret, que ayer vimos que era una fiesta por sí misma, la persona también está obligada al Halel, igual que los otros 7 días de Sukkot, a la Simcha, es decir, tiene que hacer una ofrenda de Shelamim para alegrarse comiendo carne en ese día, y de honorar el día de Yom Tov, final de la fiesta de Sukkot, que es Shemini Atzeret, como el resto de días de la fiesta. Pregunta la Gemara, Mena Hanemile, ¿de dónde aprendemos esto? De Tanu Rabanán, de aquellos que enseñaron nuestros sabios. De Aita Achsameach. Es decir, nos dice la Torah en el libro de Devarim. Dice, explica Rashi, dice, Haga Sukkot Aseleja. La fiesta de Sukkot harás para ti. Beospeja, mi gornejo, mi yigmeja. Y dice, Besamachta, bejageja. Es decir, te alegrarás en tu fiesta. Bien, de ahí aprendemos que hay que hacer simja, hay que traer un corbán shalmei simja. Ahora, ¿por qué dice Beayita Aksameach? Y estarás entonces feliz, para añadir la primera noche del Yom Tov, del segundo Yom Tov. Es decir, vamos a volver a decirlo, Lerabot Lel Yom Tov a Aharón, para añadir la noche de Shemini Atzeret. Bien, es decir, la Torah nos dijo, Shiva Yamim, estarás alegre 7 días. ¿De dónde yo saco el octavo? Porque dice, entonces estarás alegre. Aj. La palabra aj y la palabra rak viene a marcar una excepción en la ley que se está trayendo. Entonces dice, Oenoela Yom Tov Arishon. ¿Por qué me estás añadiendo la última noche y no el primer día de Yom Tov? Que llegó a Omer Aj, Gilek. Es decir, la palabra Aj viene a dividir en dos un día. Un día que por eso me está añadiendo solamente la noche. Más raíta, le rabot lel yom tova jarón, ulotzi lel yom tova rishon. ¿Qué es lo que viste? Para excluir la primera noche de Yom Tov. Ahí no hay obligación de, en la víspera, sacrificar animales para poder comer carne en esa noche. E incluir la noche del segundo Yom Tov, del Shemini Atzeret, donde ahí sí tenemos la obligación de comer carne. Entonces dice, Marbeani lel Yom Tov Aharon, sheyesh simcha lefanab, umotziani lel Yom Tov Arishon, shen simcha lefanab. Dicen, ¿por qué? Porque la última noche de Yom Tov, Shemini Atzeret, el día anterior también tengo la obligación de simcha. Entonces yo añado esa noche, si tengo que añadir una noche, aj sameach, es decir, parto en dos uno de los días, o el primero o el último. Entonces voy a tomar el último porque en el día anterior tuve simcha también. Pero Motzi ani lel Yom Tov Rishon, excluyo la primera noche, she'en simcha lefanab, que no tengo la obligación de las ofrendas de simcha en el día anterior. Muy bien, siguiente Mishnah. Nos dice así la Mishnah, Sukkah Shiv'a. Dijimos que la mitzvah de la Sukkah recae sobre los 7 días de la fiesta. Muy bien, ¿cómo tengo que hacer entonces para cumplir con ella?
es decir, Beshlemut, son los 7 días enteros. ¿Cómo hago para, cuando acaba la fiesta de Sukkot y mi obligación de estar en la Sukkah, enlazar con la fiesta de Shemini Hagatzeret? Dice, Gamar milehol lo yatir Sukkato. La persona acaba de comer durante Hoshana Rabbah, el 7º día de Sukkot. No puede deshacer su Sukkah. Abal morir de takelim minaminja mala. Pero los utensilios que tenía la Sukkah, habíamos dicho que la persona tenía que llevar todos sus utensilios a la Sukkah para habitar en ella. Eso los puede sacar a partir de la hora de Minja en adelante. Ni pene que voy Yom Tov Aharon Shahag. Para honorar la segunda fiesta, para honorar Shemini Atzeret, que ya hay que hacerla en casa. Pregunta de Gemara. Dice, en lo que el Leorid Mau, si no tiene utensilios que retirar, ¿cómo va a hacer para demostrar que está saliendo del azúcar porque ya no tiene la obligación de cumplir con la mitzvah? ¿Qué dice? En lo que lim. ¿Qué quiere decir que no tiene utensilios? Ki ishtamesh, bema ishtamesh. ¿Cómo no va a tener utensilios? Cuando estuvo comiendo en Sukkot, ¿en qué comía? Cubiertos, platos, todo. Hoy en día podríamos decir todo era de plástico, ¿sí? Pero entendemos lo que quiere decir. No hay nada que sacar del azúcar, la mesa, las sillas, algo, tienes que volver a tu casa. Ela, en lo makom leorid que la mahu. Entonces, en realidad lo que está preguntando la Gemara es si no tiene un lugar al que llevar sus kelim. No hay espacio en la casa para poner todo. Entonces, ¿cómo tiene que hacer para demostrar que cuando va a comer de nuevo en la azúcar no está comiendo por la mitzvah de su casa, sino que está comiendo porque a él le conviene? Dice Rafjilla Barrab, Amar, dijo Rafjilla Barrab, Pojet va Arba. ¿Qué hace? Coge del secaj y quita 4 tefajim. Y entonces está invalidando la azúcar. ¿Por qué? Porque ya no podemos aplicar levut y va a haber un espacio abierto en la azúcar. Y entonces la azúcar ya no es kasher. Rabbi Yoshua ben Levi Omer. Rabbi Yoshua ben Levi dice, Matlik va et taner. Enciende una vela dentro. Habíamos estudiado que estaba prohibido encender una vela dentro del azúcar. Velo pligue. Y en realidad no están discutiendo. ¿Por qué? Halan, haleu. Un sabio está hablando para nosotros y un sabio está hablando para ellos. Unos son nosotros, los habitantes de la tierra de Babel, fuera de la tierra de Israel. Y otro es para ellos, para los que viven en Israel. ¿Qué pasa en Babel? En Babel todavía tengo la obligación de sentarme en la azúcar. Dijimos ayer, aunque no bendigo, me tengo que sentar en la azúcar. Por el safek, por la duda. Shemini, safek shevi'i. Entonces ahí no puedo desmontar la azúcar. Pero para los habitantes de la tierra de Israel sí pueden desmontar la azúcar. Pueden quitar esa parte del techo y todo perfecto. Ahora, para el de Babel, que todavía se está sentando en la azúcar, porque es 8º día, duda del 7º, que encienda la vela. Ahora dice, Tina, azúcar ketana. Dice, esto está muy bien si estamos hablando de una azúcar pequeña. Porque ahí dijimos específicamente que en una azúcar pequeña está prohibido encender. Azúcar que dolama y calememar. Pero si es un azúcar grande, ¿qué me vas a decir? ¿Cómo vamos a demostrar que estoy comiendo el azúcar no por la misma de Sukkot? Dice, el va mane mejal. Dice, ¿por qué? Porque va a traer al azúcar los utensilios de cocina. ¿Qué quiere decir? De amar Raba, dijo Raba, mane mejal bar mi metalalta. Mane mishteya be metalalta. Nosotros sabemos que durante la fiesta de Sukkot tenemos que comportarnos de manera honorable en la azúcar. Entonces, la cazuela, la olla con la cual hemos cocinado, la sartén, etcétera, no se puede meter dentro del azúcar. Hay que llevar la comida en un plato, en una fuente. Entonces, ¿qué va a hacer en ese Shemini Atzeret? Va a llevar la olla. Cuando va a llevar la olla, está demostrando que ya no está en el azúcar por la misma del azúcar en sí. Entonces, dice, ¿qué va a hacer? Si es un azúcar grande, que lleve sus ollas. Y así va a ser como dijo Raba, los utensilios de cocina, las ollas, los utensilios para comer durante Sukkot se quedan fuera del azúcar. Quiere decir que si ahora los meto, ya no lo estoy haciendo por el azúcar. Y los utensilios para beber entran dentro del azúcar. Muy bien, vamos con la tercera Mishnah de hoy, que esta va a ser la más extensa. Nos dice así, Misuch Amayim. Dijimos que durante la fiesta de Sukkot había que verter
además del vino que se vertía todos los días, agua sobre el altar. Dice, Nisuch Hamayim, Ketzat, ¿cómo se hacía el Nisuch Hamayim? Zelojit shel zahav, mahazek shelosha lugin, haya memale min hashiloach. Se tomaba un frasco de oro que contenía 3 lugin, ¿sí? Podía contener hasta 3 lugin, y se llenaba con agua del arroyo del Shiloach. Un arroyo que está en el valle que pasa junto al monte del templo. Y Giu le Sha'ar Hamayim, llegaban, subían ese agua hasta la puerta del agua, Sha'ar Hamayim, una de las puertas de la Zara que habíamos estudiado en Masaje de Yomá. Take'u veheriu vetake'u. Tocaban el shofar, tequía, teruá, tequía. Alaba Kevesh, subía el Cohen por la rampa, ufaná lismol, y giraba a la izquierda. Normalmente, siempre que se sube por la rampa, todas las personas giraban a la derecha. En este caso, giraba directamente a la izquierda, es decir, hacia el lado sur-oeste, lo más cercano al Ejal, al santuario. Y dice, Shenes Sefalim Shel Kesef Ayusham. Había 2 cuencos de plata en ese lugar, sobre el altar. Rabbi Yudá dice, Shel Sidayu, en realidad no eran de plata. ¿Sí? El Ashayu Mushharin mi penehem mi peneayay, sino que estaban ennegrecidos y un poco opacados a causa del vino. Entonces parecían plateados. Ahora dice, un menukabin, es decir, estos frascos estaban, o estos recipientes que había sobre el altar, estaban agujereados, que min shete jotamin dakin, es decir, como 2 agujeros pequeños, muy finos. Ejadme uve bejaddak. Uno era un poco más grueso que el otro. Que de sheyushenehem kalim bebatajat. ¿Para qué? Para que tanto el agua como el vino se acabasen al mismo tiempo. Es decir, tenemos el recipiente. Bien, el recipiente tenía un orificio en la parte de abajo. Vertían dentro, en el del vino, por ejemplo, vertían el vino y el vino iba bajando porque iba saliendo por el orificio abajo. Y el agua también. Ahora, como el vino es más denso que el agua, no caen al mismo ritmo. Entonces el del vino era un poquito más grueso y el del agua era más fino. Y de esa manera, los dos iban bajando al mismo tiempo y se acababan al mismo momento. Ahora dice, Ma'arabó shel mayim, Mizrajó shel yain. El que estaba en el oeste era el del agua, y el que estaba en el este es el que estaba era en el que se ponía el vino. ¿Qué pasó? Era shel mayim litoch shel yain, shel yain litoch shel mayim, ya está. Si por error el Cohen, que estaba vertiendo el agua y el vino, puso el agua en el frasco del vino, o en el recipiente donde tenía que ir el vino, y el vino en el que tenía que ir el agua, cumplió. No hay problema. Para Rabbi Yudá está en discusión con el Tanakama, con el primer sabio de nuestra Mishnah. Él no dice que había 3 login de agua. Rabbi Yudá, Omer, logaya menaser kol shemon. Entonces tiene 2 puntos de discusión Rabbi Yudá con el Tanakama. El primero es que el primer sabio de la Mishnah dice que eran 3 lugin y que solamente era 7 días. Y Rabbi Yudá dice no, era un solo log y era 8 días. Es decir, incluso durante Shemini Atzeret. Velamenasej Omerlo, Agbaya deja. Es decir, al que vertía el agua, se le decía, levanta tu mano, que todo el mundo quería ver cómo estaba echando el agua. ¿Por qué? Shepam echad, nisej echad, al gaber raglav, urgamuhu kol ha'am beetrogehe. Porque una vez, un Cohen, vino y vertió el agua entre sus piernas. ¿Para qué? Para que pareciese que lo estaba poniendo donde se tenía que poner, y en realidad no quería ponerla. ¿Por qué? Porque era saduceo. Habíamos dicho que los tzedukim, los saduceos, no tenían en cuenta el nisuj hamayim, el vertido del agua. ¿Por qué? Porque es algo que se aprende de la Torah oral. Y ellos no creen en la Torah oral. Entonces, ¿qué pasó? Cuando vieron todo el pueblo, se dieron cuenta de que estaba vertiendo el agua afuera, cogieron sus etrogim, era lo que tenían a mano, y le empezaron a tirar los etrogim. Nos dice la Mishnah por último, que Maseu Beholka o Maseu Be Shabbat. Igual que se hacía en la semana, se hacía en Shabbat. ¿Cuál es la única diferencia? El Ashayame Maleme Erev Shabbat Habit Shel Zahav
Sheena mekudeshet mina shiloach. Es decir, el agua no la traían durante Shabbat. Antes de Shabbat iban al arroyo, llenaban un tonel de agua y lo llevaban, ¿sí?, a una lishka, a un cuarto. Y ese tonel tenía que ser no mekudash, no santificado. Es decir, no tenía que ser un utensilio del Bet HaMikdash. ¿Por qué? Porque si yo lo utilizaba en un utensilio del Bet HaMikdash, ese agua ya era mekudeshet, y si se vertía o se invalidaba por algún motivo, teníamos un problema. Muy bien. Ahora dice, Nishpeja Benitgala. ¿Qué pasó si durante la noche se vertió ese agua o quedó descubierta? Nosotros sabemos que el agua no puede quedar descubierta toda la noche. Bien, se impurifica. Entonces dice, allá me malé mina quillor. Entonces, ¿de dónde llenaban el agua? Del quillor, de ese recipiente del cual se lavaban las manos y los pies los kohanim. ¿Por qué? Porque el vino y el agua que estaban descubiertos durante la noche quedan invalidados para el altar. ¿Por qué? Porque algo que yo no puedo consumir, no lo puedo poner sobre el altar. Bien, el problema de que se había quedado destapado es la sospecha que recae ahí, es no vaya a ser que una serpiente pasó y dejó en ese agua su veneno. Bien, y cuando yo voy a llenar el logo, los 3 lugin, en realidad no estoy llenando la cantidad completa, porque hay una parte, una porción, por más pequeña que sea, que no sería agua. Así es como explica Rashi. Muy bien, ahora nos dice la Gemara. Menahane mile. Es decir, dijimos que cuando se traía el agua había que tocar el shofar y había que traerlo con alegría. Sí, el toque del shofar era una forma de demostrar la alegría. Bien, Menahane mile, ¿de dónde yo sé esto? Amar Rabena, dijo Rabena, de Amarkra, de lo que dije el versículo. Ushavtem ma'im besazón mi mayanea Yeshua. Es decir, vais a abrevar agua con regocijo de las fuentes, de los arroyos de la salvación. Anhu tremine. Ahora nos va a contar la Gemara una historia muy divertida. Dice, había 2 minim, 2 herejes. Had Sheme Sazón y Had Sheme Simcha. Uno se llamaba Sazón y el otro se llamaba Simcha. Puede pasar. La verdad es que hay gente que se llama Sazón y gente que se llama Simcha. Amarle le dijo Sazón a Simcha. Ana Adif Naminach. Dice, yo soy mejor que tú. Soy preferible a ti. ¿Por qué? Sazón ve Simcha y Asigu. Dice el versículo. Regocijo y alegría van a alcanzar. ¿Qué está primero? Sazón. Yo estoy mejor, yo soy primero. Amarle Simcha le Sazón. Le dijo Simcha a Sazón. Ana Adif Naminach. No, yo soy mejor que tú. Yo soy preferible. Y Simcha ve Sazón la Yehudim. Cuando estamos hablando en Megilat Esther, ¿no? Es decir, que en esos días fueron días de alegría y regocijo para los judíos. Amarle Sazón de Simcha le dijo Sazón a Simcha. Had Yoma, un día. Shevakuch, te van a bajar de tu puesto. Veshavyuch Parvanka. Es decir, te van a poner como un corredor. ¿Qué quiere decir? Te van a hacer correr delante de ellos para verificar que el camino está bien. ¿De dónde lo sabe? Dice Dichtiv. Dice el versículo, porque con Simcha vais a salir. ¿Qué quiere decir? Que Simcha va a ir delante de vosotros para mostraros el camino. Amarle Simcha le Sazón, le dijo Simcha a Sazón. Hadioma, un día. Shevakuch, te van a bajar de tu puesto. Umilubach Maya, y te van a llenar de agua. Dichtiv, Ushaftem Mayim besazón. Vais a abrevar agua con sazón. ¿Qué quiere decir? Que van a tomar a sazón para abrevar el agua. Muy bien. Dice, amarle a Mine. Amarle a Mine. Le dijo a aquel hereje, Dishme Sazón, que se llamaba Sazón, a Rabí Abau. Atidihu ditmaluli maim le alma de ate. Es decir, en el futuro, vosotros me vais a llenar el agua en el mundo futuro, en el mundo venidero. Es decir, me vais a servir. Vosotros me vais a traer agua. ¿Sí? Dichtiv, ushaftem maim besazón, porque está escrito, abrevaréis agua para sazón.
Amarle le dijo, y Hava Ketiv Lesazón, que Marta. Dice, no, espera. Si estuviese escrito en el versículo Lesazón, para sazón, entonces sería como tú dices, tienes razón. Pero ¿qué está escrito? Asha Dichtiv, en realidad aquí ahora está escrito Besazón, con sazón. Dice, Mashhe de Au Gabra, Mashvenan le Guda. Es decir, que a aquella persona la vamos a hacer un odre, con su piel vamos a hacer un odre de agua, Umalenan be maya, y la vamos a llenar de agua. En realidad la respuesta que le dio Rebi Abau era para asustar. En realidad, estas discusiones que traen aquí son, no se pueden entender de una manera simple, ¿no? Es decir, no están, una persona que se llamaba Sazón y otra que se llamaba Simcha. ¿Sí? El Gaón trae una explicación diciendo que está haciendo referencia a Edom e Ismael, es decir, los dos pueblos, ¿sí? Edom, el pueblo de Esab e Ismael, ¿no? Y están discutiendo sobre cuál va a ser su futuro frente a la llegada del Mashiach, Bezrat Hashem y Merav Yamenu, y su relación con el pueblo de Israel. Muy bien. Seguimos entonces. Y dice así, Alaba Kebesh. Dijimos que una vez que pasaban el frasco de agua por la puerta del agua, subía por la rampa. Y dijimos que iba hacia el lado izquierdo. Tanur Rabanán enseñó a nuestros sabios en una veraitá. Kola olim la mizbeach olim derech yamin. Todo el que subía al altar subía por la derecha. Umekifim ve yordim derech semol. Y cuando bajaban por la izquierda, es decir, subían por la derecha, giraban a la derecha y después rodeaban el altar. Siempre el giro era hacia la derecha, porque incluso cuando iban por el lado iban mirando al altar. Entonces siempre quedaba a la derecha para el lugar por el que girar. Bien. Entonces siempre giraban y después cuando llegaban al otro lado, bajaban por el lado izquierdo. Hutz minaolele shlosha de barim alalu, salvo aquel que subía para estas tres cosas. ¿Cuáles son? Sheolim derech semol vejozrim ala ekev. Es decir, que subían por el lado izquierdo y volvían por el mismo lado. ¿Por qué? Porque querían que fuese lo más rápido posible. Veluhen, son ellos. Nisuja mayim, nisuja yain, veolata of. Es decir, el vertido del agua, el vertido del vino y la ofrenda de olá de las aves. ¿Por qué? Porque todo el altar, para rodearlo, eran 28 amot. 28 amot son 14 metros de perímetro. Entonces, y en el altar, ¿qué es lo que había constantemente? Había maderas ardiendo, calor, humo. Entonces, de miedo a que el humo y el calor estropee el vino y estropee el agua, entonces era necesario que fuesen por el lado más corto, es decir, subiendo directamente por la izquierda y llegando al lugar donde se vertía. Y en cuanto a la olá, pasaba lo mismo. Ese ave tenía que llegar vivo al lugar donde se iba a sacrificar, y la sospecha era que el calor y el humo llegase a matar al ave. Dijo la Mishnah, el ashayu mashhirin. Dijimos que estos dos recipientes que había sobre el altar, primero dijimos que eran de plata, y la viuda dijo no, eran normales, pero se habían ennegrecido. Pregunta la Gemara, dice, Bishlama de Yain Mashhir. Yo entiendo que el recipiente en el cual se vertía el vino se ennegreció por el vino. Vale, lo puedo entender. De Maya, Emay Mashhir, pero el del agua, ¿con qué se va a ennegrecer? Responde la Gemara y dice que van de amar Mar, como aquello que dijo Mar, el sabio. Era Shelmaim letoch shel yain, Yain letoch Shelmaim yatza. Dijimos que había veces que el Cohen se equivocaba y vertía el vino en el recipiente del agua y el agua en el recipiente del vino, y aún así cumplía. Entonces, por esas veces que se había podido equivocar, también se llegaba a ennegrecer el recipiente donde se ponía el agua. Shermaim aite le ashore. Por eso se ennegrecía el del agua también. Por último, vamos a hablar de estos nekavim, de estos agujeros que había en estos recipientes. Dice, umenukavim kemin shene jotamim vejule. Es decir, estaban agujereados, ¿sí? Como dos pajitas así, dos salientes. Lema, vamos a decir de aquí, Magnitin Rabbi Udahi, que en nuestra Mishnah
sigue la opinión de Rabbi Yehuda y no la de Rabbanán, Velo Rabbanán. ¿Por qué? Dijimos que Rabbi Yehuda dijo que solamente había que traer un log de agua. Un log de agua y 3 lugín de vino. Entonces, ¿qué? Yo entiendo que me diga que esos agujeros, uno era estrecho y otro era grueso. ¿Por qué? Porque realmente hay una gran diferencia. El vino son 3 lugín que se tienen que vaciar, al mismo tiempo que se vacía un tercio de la misma cantidad de agua, solamente un log. Entonces, ¿qué van a poner? El agujero finito para el agua, el agujero grueso para el vino, y así se van a ir vaciando al mismo tiempo. Entonces, para la viuda está muy bien porque hay una diferencia de cantidades. Perdón. Rabbi Yehuda hi velo Rabanán. Ditnan, como enseñamos, Rabbi Yehuda omer velo gaya menasech kol shemoná, que durante los 8 días se vertía solamente un log. De ir Rabanán, porque si fuese Rabanán, ki hadad eninu, es decir, para que son las mismas cantidades, ¿sí? ¿Cómo puede ser? Dice, afilu tema Rabanán. Incluso si quiere decir, podemos decir que es la Mishnah sigue la opinión de los sabios. ¿Por qué? Hamra semij maya kelish. ¿Por qué? Porque el vino es espeso y el agua es más menos densa, ¿sí? Y entonces por eso necesitaba 2 agujeros de diferente tamaño. Aginami mistabra, y además así parece más lógico pensar que sigue la opinión de los sabios. ¿Por qué? De ahí Rabbi Yehuda, porque si fuese que la Mishnah sigue la opinión de Rabbi Yehuda, Rahav de Katzaritle, no debería decir que uno era Meuve y el otro era Dak. Uno era gruesito y el otro era finito. Tenía que haber dicho, uno es ancho y el otro es estrecho. Detaña Rabbi Yehuda Omer, como se enseñó en una vereda que dijo Rabbi Yehuda, Shene Kasvaot Hayusha. Dos Kasvaot. Kasvaot es como pajas. ¿Sí? Perdón. Ejat shel mayim vejat shel yain. Uno para el agua y otro para el vino. Shel yain pia harrajab. Shel mayim pia katzar. La del vino, su boca era ancha y la del agua, su boca era estrecha. Para que las dos se vaciasen de una sola vez. Shema Mina, efectivamente entendemos entonces que la Mishnah sigue la opinión de los sabios y no la opinión de Rabbi Yehuda. Hasta aquí llega nuestro estudio de hoy, página 48. Mañana, Bezrat Hashem, continuaremos con el estudio. Muchas gracias a todos por estar ahí.